Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Y les doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo de esta guía de lectura de la novela De Sobremesa. Celebramos, como estamos haciéndolo desde el anterior capítulo, el centenario de esta importante novela de José Asunción Silva, que hace falta leer más, comentar más, comprender más, yo creo. Y bueno, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que precisamente queremos traerles para que esta novela pueda ser reconocida como debe, a pesar de sus fallas estructurales y de composición, como ya vimos en el capítulo anterior, pero no por eso deja de ser una espectacular novela sobre el artista de fin de siglo latinoamericano y también pone de relieve algunas de esas grandes preocupaciones del momento. Les cuento además que no sé si tienen gran plan para la próxima Semana Santa, pero vuelve nuestro taller curso Mejora tu lectura literaria. En 2 horas aprenderás las herramientas básicas para enfrentarte a cualquier texto literario. Esto lo vamos a organizar vía Zoom el próximo jueves 17 de abril, jueves santo. Por si no tienen plan de Semana Santa o si dentro del plan quieren dedicarle a la lectura literaria y a mejorarlo. Jueves Santo de 9 a 11. Cualquier información me pueden escribir a camilo@paredro podcast o escribirme por las redes de Paredro o personales. Como ustedes saben, en el capítulo anterior estuvimos hablando sobre la historia del manuscrito, sobre la publicación de la novela que no está exenta de misterio, por supuesto. Y ahorita, para este capítulo, el capítulo 2, queremos hacer un contexto general de la novela. ¿Qué es, sobre qué se trata? Para más adelante ya entrar a ver en minucias acerca de las puntualidades. Pero aquí vamos a hacer un análisis general. Me remito de nuevo a la edición Relecturas de Uniandes junto con EAFIT y la Universidad Nacional de Colombia. Me refiero a la edición de Sobremesa que yo prologué, y ese prólogo es precisamente lo que comienzo a leer para nuestro capítulo de hoy. José Fernández de Andrade es uno de los últimos modelos de artista fin de siècle latinoamericano, con grandes rasgos decadentistas que lo vinculan, como lo ha demostrado Héctor Orjuela en múltiples trabajos, con las estéticas divulgadas por Joris Kyle Huysmans, específicamente en su novela Au Rebours, de 1884, y con otras tendencias en relación con la amoralidad del arte, como lo son aquellas expuestas por Oscar Wilde. La novela de Sobremesa es la lectura de un diario que se realiza a manera de sobremesa en la casa de Fernández, en compañía de sus amigos Oscar Sáenz, José Rovira, Luis Cordovés y Máximo Pérez. La conversación que antecede la lectura es no solamente la gran ausente de las publicaciones en diarios, como vimos la semana pasada, y por tanto contextos narrativos de la novela hasta 1925. Esta conversación previa a la lectura es la clave para comprender la naturaleza del diario que será leído en voz alta. Todos los amigos, por caminos distintos, terminan preguntándole en esta conversación a Fernández por ese misterioso diario que alguna vez escribió en París. Fernández murmura un "todo eso es ella" y decide leer a sus amigos un diario en el que con lenguaje experiencial parece responder a todas las preguntas que le han realizado a lo largo de la noche sobre una extraña enfermedad que sufrió en París. Pero también responde a su amigo Oscar Sáenz, quien lo acusó de sustituir la creación poética por el confort de la vida elegante. Durante la lectura del diario parece dar cuenta de sus razones para dejar de lado la poesía, porque cuando intentó buscar un ideal estético y ético de vida, se estrelló de frente con su fracaso y la dura realidad. El silencio de la última página de la novela, que es el regreso a la conversación entre los 5 amigos, es la prueba del duto que le rinden a ese Fernández que dejó de lado la poesía. El Fernández del diario es un personaje que se debate entre sentimientos contrariados, anhelando la tranquilidad espiritual por días, revolviéndose desde su ibris en otros. En medio de una de estas crisis éticas y estéticas, comienza a anhelar un encuentro único, algo que lo saque de su vida mundana y lo obligue a dedicarse a un fin más trascendente que los placeres de la carne y los sentidos. Luego de una orgía de opio a raíz del intento de asesinato de la actriz Lelia Orloff en un hotel de Interlaken en Suiza, Fernández se encuentra con una niña llamada Elena y la experiencia de la visión que se produce al ver sus grandes ojos azules le obligará a buscar su redención por medio de la piedad de la adoración artística, siendo ella el ideal humanizado.
comienza a perseguirla por toda Europa, a la vez que a anhelarla como un ideal estético estrechamente vinculado al del prerrafaelismo inglés de Dante Gabriel Rossetti. El diario es el relato de la búsqueda fallida de Fernández, que pretende encontrar y atrapar el ideal femenino que configura Helena de Chilly-Dancourt, acompañado de muchas otras experiencias que entran en contraste o correspondencia con esta. Dichos elementos de búsqueda cuasi religiosa, en cuanto intensa del ideal femenino, representan la estética decadentista de finales del siglo XIX europeo, caracterizada por la incomunicación entre el deseo poético del artista y su realidad circundante. Por esto, Paul Bourget, uno de los padres del decadentismo, promulgó el reino del pesimismo en la vida cotidiana en su ensayo sobre la filosofía contemporánea de 1883. Ese pesimismo, acompañado de otras promulgaciones como la segunda ley de termodinámica de Lord Kelvin, en que se establece que toda materia está destinada a desaparecer, la experiencia de la realidad del artista decadentista se decanta por la creación de mundos artificiales, trayendo de nuevo esa vieja idea buscada por Baudelaire en Los paraísos artificiales de 1860, para así contrarrestar la imposibilidad de algo duradero en la rugosa y poco interesante realidad material. Se trata de un nihilismo epistemológico que activa las armas de los sentidos y las posibilidades de experiencias artificiales, entre las que el arte toma un papel protagónico precisamente por su artificialidad, ficcionalización y poetización de la realidad. La experiencia real del mundo real será lo de menos. Para esto podemos ver esa The Decay of Lying o La decadencia de la mentira de 1891 de Oscar Wilde. En él, el personaje Vivian le dirá a Cyril que si quiere conocer Japón no se podrá comportar como cualquier turista e ir hasta allá. Basta con alquilar cualquier libro sobre arte japonés de cualquier biblioteca pública y así conocerlo de verdad. Por su lado, la novela de Huysmans o Repurs nos muestra a un personaje des Essence que, en vez de viajar al mar, llena su bañera de agua y luego deposita las sales en ella. Es el artificio y el simulacro aquello que otorga la experiencia sobre el mundo real. Pero tratándose de un personaje modernista, es decir, decadentista, hay un elemento en la novela que resalta por su importancia narrativa y por el aporte que realiza Silva al canon literario de la construcción de una ciudad europea desde Latinoamérica. París es fundamental en las experiencias de Fernández porque en el imaginario modernista era un destino tanto textual como de viaje físico. Para el imaginario artístico de América Latina, París representó la capital del amor en su sentido más amplio, de poesía, de la rebeldía, en oposición a la de Madrid, que recientemente había expulsado todo lo que era moderno y artístico. Cristóbal Pera, en su Modernistas en París, el mito de París en la prosa modernista hispanoamericana, explica la manera como París se convierte en mito literario a partir de una serie de textos que se superponen unos a otros hasta convertirse en un palimpsesto, que el espíritu modernista no solo recibe, sino con el que también establece una relación dialéctica, en la cual confronta la imagen literaria de la ciudad a partir de nuevos textos o del viaje para examinar la realidad del mito literario. Jacinto Fontbona, en su La Europa necesaria, textos de viajes de la época modernista, coincide con Pera en la necesidad de formar parte de la construcción textual de la ciudad y señala que el viaje a París se vuelve una práctica cultural que se lleva a cabo, comillas, para trazar de nuevo los elementos del texto de París, tanto para releerlo como para intervenir en el texto de París, cierro comillas. Escribir sobre París a partir del viaje es un ejercicio de lucha literaria con la ciudad. Comillas, estamos ante una escritura que busca a veces recuperar, reconstruir otras e incluso en ocasiones exorcizar la fuerza de la resonancia de París en la cultura hispanoamericana. Cierro comillas. Esta fascinación y atracción por París no es exclusiva en la cultura latinoamericana a los modernistas. Son los primeros de una larga fila iniciada por Facundo Sarmiento en sus viajes de 1849,
que luego tendrá nombres en común tan representativos como Enrique Gómez Carrillo, quien coincidió con Silva en el naufragio del Améric, Rubén Darío, César Vallejo, Alejo Carpentier, Octavio Paz, Julio Cortázar y tantos otros. Sin embargo, no fueron únicamente los latinoamericanos quienes sintieron la atracción por el discurso de la capital francesa. París representó durante los siglos XIX y XX el imaginario de la ciudad donde vida y arte se fundían mediante su condición de ser una creación literaria. Fue a partir de las décadas de 1830 y 40 que París comenzó a ser lo que Walter Benjamin ha llamado la capital del siglo XIX. Entre estos 20 años se publicaron en la ciudad más de 1000 obras que contenían la palabra París en su título. La importancia de París en la cultura europea del siglo XIX reside en que fue la única ciudad que logró que sus calles y estructura urbana se convirtieran en texto, puesto que todas las obras literarias que la comenzaron a narrar y a utilizar como escenario hicieron de ella un mito en cuanto texto literario, el cual, por demás, surgió de la posibilidad de legibilidad sobre sí misma. Una ciudad nace cuando sus habitantes la leen, la decodifican y la semiotizan. Obras como La comedia humana de Balzac, Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, Los misterios de París de Eugène Sue, Las escenas de la vida bohemia de Henry Murger, los cuentos Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Roget o La carta robada de Edgar Allan Poe, todos Solá y los hermanos Goncourt, entre muchos otros, hicieron de la ciudad un texto legible, puesto que sus historias se leían en sus calles. París se reconoció a sí misma por medio de su literatura y en esto recibe su condición de mito literario. Roger Caillois, en El mito y el hombre de 1938, explica ampliamente la manera como el texto de París se convierte en el mito textual de París, mediante cierto desarrollo que contempla la ciudad como un espacio en el que el héroe urbano, entiéndase Julián Sorel de Stendhal, Lucien de Rubempré de Flaubert, Rastignac de Balzac, por mencionar algunos de los más conocidos, tiene que luchar contra la ciudad para así cumplir con su aventura de éxito. Luego del entierro de Papagoriot, el grito de Rastignac desde el Père Lachaise es un grito de lucha. Es entre los otros dos ahora, dice él, desde allí. La ciudad, desde sus ángulos, todos, tiene una materialidad textual que representa esta lucha. Karl-Heinz Stirle, en su estudio La capital de los signos, París y su discurso del 2001, explica la manera como París se convierte en un mito literario a partir de su condición de legibilidad. Siendo la ciudad una totalidad de experiencias posibles, dice Stirle, París es mundo y libro a la vez. Si el libro del mundo se convierte en el libro de la ciudad, nuevas estructuras de legibilidad adquieren forma. Stirle entiende la ciudad como un espacio limitado donde la realidad social se revela a partir de la apariencia y la naturaleza de sus calles, plazas y edificios. Es al mismo tiempo el lugar por excelencia de las formas simbólicas que el arte y la literatura hacen evidentes. Es, por decirlo de alguna manera sistemática, la ciudad un campo semántico en el que las distintas experiencias entendidas como figuras, al entrar en comunicación entre sí por el sentido que le otorga el paseante, crean un texto mental. Las vías del pensamiento se terminan asemejando a las calles de la ciudad. Al concentrarse en París, como hace Silva en su novela, se inscribe en la tradición de la ciudad como mito literario. Es el lugar donde toda materialidad es semiotizada, es decir, dada un sentido y una experiencia. Según Stirle, París siempre es la ciudad donde este continuo otorgamiento de sentido corresponde a su posibilidad de ser leída. Según Stirle, París es mundo y libro a la vez, entendiéndose a sí misma como un compendio del mundo, y fue la primera en concebir el proyecto de asemejarse simbólicamente al mundo en una escala legible para el ojo humano. Legible, es decir, que se inserta en una constelación de sentido y por lo tanto incide en la experiencia vital en la ciudad. Para los latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XIX, París fue la misma obsesión que para Emma Bovary en 1830, el centro del mundo, el lugar donde la bohemia caminaba a las calles reclamándose a las suyas, el lugar de la moda y sobre todas las cosas, el lugar donde transcurría la modernidad. El París legible que Silva conoce ese 24 de noviembre de 1884 que llega,
Es la capital del placer. Es la década de las aperturas de legendarios cabarets, de la resaca de la bohemia de 1850, de la artificialidad. Es la década de la desmitificación de París como la capital de la razón en pos de los sentidos y las experiencias sensoriales. Esta idea de París como capital del pecado tendrá una larguísima tradición en la manera de imaginar la ciudad. París se tomó en oposición al catolicismo de Madrid como la capital libidinosa del placer. De allí que precisamente surja el interés por el decadentismo durante esta época llena de artificios y simulacros. De allí que tenga un papel protagónico en la aventura leída en el diario, en la que tuvo un encuentro tan profundo que le hizo cambiar su vida de manera definitiva. Cuando tiene esa especie de epifanía santa al mantener contacto visual con Helena de Chilly-Dancourt en Interlaken, en el hotel en Suiza, París surge en su deseo de redención como la gran Babilonia moderna, por medio de los, comillas, grandes ojos azules, penetrantes, demasiado penetrantes, cuyas miradas se posaron en mí como las de un médico en el cuerpo de un leproso, para leer en lo más íntimo de mi alma, cierro comillas. La mirada de Helena lee en los ojos de Fernández, comillas, como en un libro abierto, la orgía de la víspera, la borrachera de opio, y penetrando más lejos la puñalada a la Orlov, las crápulas de París, todas las debilidades, todas las miserias, todas las vergüenzas de mi vida, cierro comillas. París, lejos de situarse como el paraíso anhelado del artista, es sinónimo de miseria y exceso pasional. Comillas, esto es del diario. Tú, París, acaricias al viajero con la amplitud de tus elegantes avenidas, con la gracia latina de tus moradores, con la belleza armoniosa de tus edificios, pero en el aire en que en ti se respira se confunden los olores de mujer y de polvos de arroz, de guiso y de peluquería. Eres una cortesana. Te amo despreciándote como se adora a ciertas mujeres que nos seducen con el sortilegio de su belleza sensual, y sé bien que los pies de Helena no huellan tu suelo, oh pérfida y voluptuosa Babilonia. Cierro comillas. El París de sobremesa es centro de Fernández a la vez que es centro cultural del arte y del conocimiento. El protagonista visita la ciudad porque se siente identificado con ella. Más adelante se llamará a sí mismo cortesana. Fernández a sí mismo, me refiero, equiparándose a París. Y porque como capital del placer puede profundizar en sus sentidos decadentistas, pero también lo hace porque es el lugar que legitima la experiencia del artista y porque le permite insertarse en la historia literaria de la ciudad. Rafael Maya dijo que Fernández tenía de americano, comillas, haber nacido en Bogotá, pero es un europeo decadentista y anormal, lujurioso y ateo, medio filósofo, medio artista, cierro comillas. Pero esta apreciación ha sido largamente revaluada por estudios recientes, por ejemplo de Molloy o de Martínez. No es del todo cierto que sea un personaje que le dé la espalda a lo americano. De hecho, parecería que dentro del diario es uno de los motivos fundamentales por los cuales Fernández tiene una problemática psicología que no le permite contener y encaminar sus impulsos en una sola dirección. Se debate entre lo europeo y lo americano. En la entrada del 20 de noviembre en Londres, Fernández lleva a cabo su plancha de anatomía moral según el prefacio de Bourget en su André Cornelis. En este análisis, Fernández parecería estar explicando por qué intentó asesinar a Leila Orlov en París algunos días atrás. Y de hecho, entender por qué tiene un carácter tan apasionado. Comillas, dice en el diario. Hijo único del matrimonio de hijo único del matrimonio de amor de dos seres de opuestos orígenes, cierro comillas, se acepta así Fernández, lo que nos permite adivinar que su padre es español y su madre es americana, por la naturaleza de sus apellidos y la manera como relaciona a los Andrade con los llanos orientales colombianos. Retomo el fragmento del diario. Hijo único del matrimonio de amor de dos seres de opuestos orígenes, dentro de mi alma luchan y bregan los instintos encontrados de dos razas, como los de dos gemelos bíblicos en el vientre materno. Por el lado de los Fernández vienen la frialdad pensativa, el hábito del orden, la visión de la vida como desde una altura inaccesible a las tempestades de las pasiones. Por el lado de los Andrades, los deseos intensos, el amor por la acción, el violento vigor físico, la tendencia a dominar los hombres, el sensualismo gozador. Cierro comillas. Fernández nunca se refiere abiertamente a este criollismo, pero en la plancha que elabora dos elementos parecerían ser fundamentales.
Su yo intelectual, es decir, el adorador del arte y de la ciencia, parece provenir de lo español y europeo, mientras que su yo sensual, adorador de los placeres y de los sentidos de la carne, parece provenir de su pasado americano. Fernández demuestra que gran parte de su diario reside en la manera como esa americanidad es comprendida. Es un personaje que no es ingenuo respecto a su condición de americano en París, en primer lugar porque sabe con certeza que es un excluido del centro de la cultura europea. Luego de una fiesta en la que se ufana de haber conquistado a las 3 mujeres más hermosas y haber sido reconocido entre el exclusivo público asistente, escribe en el diario lo que supone el resumen de su experiencia en la ciudad de París. Abro comillas. ¿Qué me importó el éxito de la fiesta? Si mi lucidez de analista me hizo ver que para mis elegantes amigos europeos no dejaré de ser nunca el rastacuore que trata de codearse con ellos empinándose sobre sus talegas de oro, y para mis compatriotas no dejaré de ser un farolón que quería mostrarles hasta dónde ha logrado insinuarse en el gran mundo parisiense y en la high life cosmopolita. Cierro comillas. Se llamó rastacuore al latinoamericano que había llegado a tierras europeas con una riqueza de dudosa procedencia, cuya exótica y excéntrica manera de vestir no perdía prenda para mostrar y ostentar de su riqueza. Entiéndase este término en 1880 como actualmente se puede referir uno al nuevo rico, que es un juicio más estético que ético, si se quiere. Pues el término rastacuore se registra desde 1880 y hace referencia a las riquezas que muchos latinoamericanos en París ostentaban gracias al reciente éxito de la venta del cuero. Dicho en términos contemporáneos, era lo más parecido, como ya les digo, a la expresión de nuevo rico. Pero la utilización de esta palabra nos dice mucho más sobre la personalidad de Fernández durante el diario y del cambio que refleja en la conversación que antecede a su lectura. En el poco frecuentado libro de Ángel Cuervo, Curiosidades de la vida en París, publicado en París por la imprenta Durand en 1894, el hermano del filólogo Rufino José Cuervo comienza su relato acerca de la población suramericana en París, citando a La Bruyère en su Fisiología Parisiense. Cuervo, citando a Bruyère, nos dice que el rastacuore, comillas, va sembrado de joyas y son tantos sus diamantes como si no valieran más que tapones de garrafa, con que desde el punto que uno le alcanza a ver, ya se siente deslumbrado por resplandores tan inaguantables como los efluvios de sus perfumes. Todos son diamantes y almizcle. No tiene más fin, más vida, más sueño que el placer, en el cual pierde el vigor como la pluma. Cierro comillas. Silva conocía sin lugar a dudas la relevancia del término, así como la conocía Fernández, y en su utilización reside precisamente la ambivalencia que el personaje logra retratar como característica de la época modernista en relación con París. Fernández, o Silva para efectos, parece actualizar el término una vez tiene el balance del fracaso e imposibilidad de sus búsquedas éticas y estéticas. Muy al contrario de lo que la crítica nos ha dicho y de cómo hemos leído la novela, parecería ser que Silva quiere agregar a la definición que el rastacuore es aquel que no pudo ser. Terminamos así la lectura de nuestro segundo capítulo de esta guía de lectura de sobremesa. Nos referimos siempre a la edición de relecturas y al prólogo que he leído de mi autoría para que ustedes puedan ir a buscarlo. Nos vemos la próxima semana con más contenidos que nos impulsen e inviten a conocer esta grandísima novela. Gracias por habernos acompañado en este capítulo y nos vemos en la próxima entrega de esta guía de lectura de sobremesa de José Asunción Silva en sus 100 años.